Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Patricia, esto es PageArte y hoy vamos a poner a prueba unos rotuladores a base de alcohol. Uno los compré en Teddy y otro en Flying Tiger. Vamos a hacer una carta de color con ellos y después, cuando termine el vídeo, haremos unos dibujos y también veremos unos cuantos tips para poder sacar el mayor rendimiento a estos rotuladores. Estos son los rotuladores de Teddy, que son de la marca Office Line. Yo compré este pack de 6 que costaron 2,50 y tienen dos puntas, una fina para los detalles pequeños y la otra punta es biselada. Empezamos a ponerlo a prueba con este de color lila. Para hacer esta carta de color lo que voy a hacer es probar las dos puntas. En la primera vez que pruebo la punta fina y después con la punta biselada también hago un rectángulo. Y abajo anoto el nombre. Me gustó este pack porque tiene colores pastel y también tiene ese tono cereza. Este es el color lavanda, un lavanda pálido. Y hago lo mismo, primero pruebo la punta fina y también la punta biselada. Si vas por Teddy, te invito a que le eches un vistazo a estos marcadores de alcohol porque también tienen diferentes colores, además de que venden una caja con 60 por solo 17 euros. Ya tenemos en la carta de color el 133, que es un piel rosada, y también el 172, que es un tono de verde. Además del tono azul, que se llama sombra fría en inglés, que es el número 178. Y por último, el color cereza, que es el número 5. Es el más intenso de todos y llama muchísimo la atención en la carta de color, ya que los otros tonos pastel parecen un poquito más apagados y este destaca muchísimo. Una manera de saber si son buenos rotuladores de alcohol es que no queden líneas cuando haces el trazo. Aquí se notan, aunque bastante poco. Esta sería nuestra carta de color con estos rotuladores a base de alcohol comprados en Teddy. En la página de al lado voy a pasar a hacer las mezclas de color. Para eso el truco que yo hago es usar siempre el color oscuro primero y después con el color más suave empiezo desde abajo hacia arriba y hago una mezcla en el centro para ver el degradado. Hay muchas formas de mezclarlos, pero esta sería una forma de conseguir un degradado suave y ver cómo se mezclan los colores. En la mezcla de abajo quería mezclar dos colores que en principio no tendrían que juntarse, como podría ser el tono este de piel rosada y también el lavanda. Y también me gusta mucho el color que crean en el centro. Y ahora mezclo estos dos colores que serían el verde y el azul. Por último mezclo el rosa cereza con el lila pálido. Podemos usar estos rotuladores al alcohol para crear fondos y después podemos dibujar encima. Yo estoy haciendo aquí con el micrón, podría haber usado cualquier rotulador, y también con los bolígrafos de gel, como he hecho con este dibujo de una hoja y este cactus. Hasta aquí sería la prueba de los rotuladores de Teddy y ahora vamos a pasar a ver los de Flying Tiger. He ido haciendo una colección porque en Flying Tiger te los venden en pack de 3 en 3 para que tú puedas elegir los tonos que más te gusten. Esta es la mía, por lo menos por ahora. Vamos a empezar con estos rositas tirando hacia morado. Los de Flying Tiger no tienen nombre, así que los voy a ir marcando por el número que le han puesto ellos en la tapa.
También son marcadores al alcohol, también tienen 2 puntas y le vamos a ir haciendo la misma prueba. Vamos a ir creando una carta de color de los rotuladores de Flying Tiger paso a paso. Estos son los 2 amarillos que tengo, uno más pálido y otro tiene un tono más cálido. Seguimos con los verdes. En total tengo 4 tonos de verde. Aquí abajo ya hago una mezcla con 2 tonos de verde. Sigo el mismo proceso, el tono más oscuro y el tonito más claro en el centro para mezclar. Seguimos con los marrones. Y aquí hago una mezcla de los dos. Me gusta mucho la combinación de los dos juntos, le da ese toque como de sombra. Ahora pintamos con los rotuladores azules, también tengo 4. Es importante trabajar con un buen papel de gramaje adecuado por la tinta. Además, según el efecto que queremos conseguir, escogeremos un papel de grano fino, medio o grueso. Otro truco sería que para delinear es mejor usar un micrón o un rotulador a base de agua para que no se nos corra la tinta. Ahora vamos a poner a prueba los rotuladores en un dibujo. Como veis, yo ya lo tenía hecho con un rotulador y ahora paso a darle color. Para eso aplico el color oscuro, después voy acercando el color claro y los mezclo en el centro. Las plumas las pongo en tono azul. El cuerpo del pajarito lo hago en amarillo. Y para el pico uso 2 tonos de rosa. Estos rotuladores son resistentes al agua, por lo que puedes usarlos junto a otras técnicas. Podrían usarlos también, por ejemplo, con acuarela. Para el siguiente dibujo he pintado 3 hojas muy sencillas y paso a darles color. En la primera con los tonos verdes. Para la segunda he puesto primero un rosa y después un amarillo para hacer una mezcla diferente. Me gusta mucho el tono que ha quedado en el centro. Y para la última he cogido tonos azules y verdes. Otro truco que podemos usar con estos rotuladores al alcohol es que en el caso de que uno de ellos haya quedado seco, es sumergirlo en alcohol desnaturalizado. No nos sirve otro tipo de alcohol, tenemos que dejar el rotulador sumergido durante 10 minutos, después esperar a que se seque y una vez que se haya secado verás que la tinta se ha vuelto a activar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjamelo dicho en comentarios, me puedes decir cuál ha sido tu tono favorito, si prefieres los de Flying Tiger o los de Teddy, o cualquier cosa. Suscríbete si aún no estás suscrito para no perderte ningún vídeo y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise de cada vez que subo un vídeo nuevo. El resto de la semana me encuentras en TikTok, donde también tengo una cuenta, y en Instagram, donde tengo 2, esta de Peixarte, donde subo todas estas ideas de arte, de bullet journal y de crecimiento personal, y también con Tanto Libro, donde subo reseñas de libros, de series y de películas. Espero que tengas una muy buena y feliz semana y nos vemos el próximo domingo en otro vídeo de Peixarte. Adiós.